En el marco del Día de los Derechos Humanos se conoció un informe en el que se reveló que en el primer trimestre del 2010 un total de 54 defensores y defensoras de los derechos humanos, además de 111 organizaciones, fueron víctimas de agresiones por parte de grupos armados ilegales. Alarmantes cifras sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en el país fueron reveladas en un informe presentado en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Lucha por esta causa. Es una situación muy grave, trabajar para nosotros en las regiones, acompañar los procesos, lo que hacen las organizaciones sociales, líderes sociales que son defensores en los territorios, en el Pacífico, en Urabá, en el Magdalena Medio, es una situación de riesgo permanente, a tal punto de que durante el último semestre se han producido cada 3 días se produce una agresión contra un defensor de derechos humanos. Según el informe, en lo que va corrido del año, 64 defensores y 111 organizaciones que lideran la defensa de los derechos humanos han sido víctimas de agresiones por parte de grupos armados. En Bogotá el número de agresiones es bastante significativo en el primer semestre de 2010. Igualmente departamentos como el Cauca, donde las comunidades indígenas y afro son amenazados tanto en la guerrilla, por funcionarios del Estado, por las confrontaciones permanentes que se viven allí, viven siendo agredidos estos líderes, igualmente en el Huila. Por su parte, el Movimiento Nacional de Víctimas también reportó hostigamientos y amenazas en contra de sus integrantes, sobre todo en el departamento de Sucre. Damos cuenta entonces de 45 personas que han sido asesinadas con ocasión de que se han organizado para luchar por la restitución de la tierra. Damos cuenta que de ellas 7 personas son integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Pero además, en estos años hemos sido víctimas de 210 casos de persecución contra las víctimas de Estado en Colombia. Las organizaciones de víctimas y defensores de los derechos humanos hicieron un llamado al gobierno nacional para que se ratifiquen los compromisos adquiridos en la Mesa Nacional de Garantía. Por su parte, el defensor del pueblo reveló datos preocupantes de desapariciones y asesinatos extrajudiciales. Volmar Pérez anunció el acompañamiento para todas aquellas personas que están siendo amenazadas en el país. En el evento organizado por la Defensoría del Pueblo en el marco del Día de los Derechos Humanos, el director de este organismo anunció que por lo menos 16.000 personas continúan desaparecidas en el país y aún no se tiene la cifra de las ejecuciones extraordinarias que aún continúan presentándose. En Colombia persiste el fenómeno de la desaparición forzada y desde luego tenemos que hacer esfuerzos mayores, todas las instituciones del Estado, en particular las que tienen que ver con los deberes de garantía y del impulso a la efectividad de los derechos humanos. El alto funcionario reveló que desde 1990 hasta julio de este año hay 8.600 víctimas, 35% de ellas son civiles. Desde luego que nos sigue preocupando la situación de las víctimas de esa oprobiosa práctica conocida como secuestro en Colombia. Hoy es un día para reflexionar sobre el panorama general de los derechos humanos, sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, los derechos de nuestros pueblos indígenas, los derechos de las comunidades afrodescendientes. Las organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que 64 defensores fueron agredidos y 111 organizaciones fueron atacadas.